Voy a brevemente presentar al equipo que nos acompaña hoy día. Bueno, está nuestra también docente del módulo 2, ¿se recuerdan? Paula, que también nos acompaña. Y de este módulo 4 está nuestra enfermera. Ella es docente del Departamento de Clínica y de Ciencias Biomédicas también, Ana María González, quien va a liderar la clase hoy día. Y también Cintia Barca, ella también es enfermera, también del Departamento de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Católica del Norte, y nos acompaña, ella también participó haciendo las cápsulas, Paola Heger. Ella es nuestra doctora que trabaja en el Departamento de Ciencias Biomédicas, y bueno, ella nos ha acompañado con las cápsulas de alcohol y drogas que también ustedes han comentado a través del chat en el Classroom. Así que ellas tres nos van a estar acompañando, así que aprovechenlas de hacer las consultas si quieren, y esperamos vernos en el cierre después. Ya de aquí de esta clase nos vemos seguramente en el cierre de este curso. Ojalá que haya sido y esté siendo muy provechoso para todos ustedes. Así que dejo a Ana María con el pase para que ella inicie su clase y comparta la pantalla. No me podías silenciar. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Ana María González, como me presentó Carolina, y junto a Cintia y a Paola preparamos para ustedes, ¿no es cierto?, este apartado, este cuarto módulo, que tenía temas bastante interesantes y en realidad se asocian todos, ¿no es cierto?, a el concepto del que yo les voy a hablar ahora, que es el autocuidado. Entonces ahora vamos a revisar autocuidado, autocontrol, ¿no es cierto?, en salud. Y lo que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, que ustedes sean capaces de integrar todos estos conceptos de autocuidado y autocontrol y autogestión también en salud, mucho de uno, en relación a la sexualidad responsable, ¿no es cierto?, y las adicciones. Lo que vamos a revisar es el autocuidado, autocontrol y autogestión, la sexualidad responsable, que lo ve Cintia, y adicciones, que lo ve Paola. Bueno, vamos a partir con autocuidado. Ya esta definición, que también está en los documentos, ¿no es cierto?, que se les facilitó, hace referencia a todas las actividades, ¿no es cierto?, que realiza la persona, las familias y las comunidades en relación a mejorar su salud y también a prevenir, ¿no es cierto?, enfermedades, limitarlas o recuperar también la salud, ¿ya? Lo importante de este concepto es que las personas que realizan el autocuidado, esto deriva desde el año más o menos 1950 y tantos, casi la década de los 60, que partió este concepto, ¿ya? Recién lo tomó la OMS como en el 2000 y algo, y en el 2019 lo retoma, ¿ya? Incluso antes de la pandemia, porque se supone quienes acuñaron este concepto de autocuidado siempre hacen referencia a que todos podemos cuidarnos, todos tenemos las habilidades para poder cuidarnos. Lo importante es que seamos capaces de buscar la información adecuada para que ese cuidado, ¿no es cierto?, favorezca nuestra salud, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, siempre tenemos que ser activos, ¿no es cierto?, en esa búsqueda de información, que es lo que ustedes en el fondo han hecho durante todo este proceso. Esto que estaba también en la cápsula, ¿no es cierto?, que yo les envié, es muy relevante. El autocuidado es la raíz de toda la atención de salud y debemos tener ese concepto muy dentro, ¿no es cierto?, de lo que a nosotros nos corresponde. En este minuto estamos en una pandemia y lo más importante es que nosotros seamos capaces de cuidarnos. Ya nos dijeron cómo teníamos que cuidarnos y nosotros tenemos que ser capaces de aplicarlo. Por eso las raíces en este árbol son tan profundas. Mientras más practiquemos el autocuidado, vamos a tener menos, ¿no es cierto?, que ir al CEFAM o al CECOF. También, ¿no es cierto?, vamos a tener menos procesos de hospitalización y la atención terciaria, que es la atención más especializada, también la vamos a ocupar menos. Entonces, es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, ser capaces de reconocer el autocuidado como una actividad propia en relación, ¿no es cierto?, a la salud. ¿Qué se requiere para tener, ¿no es cierto?, o para poder desarrollar el autocuidado? Primero, ¿no es cierto?, esta definición que está acá está por una teorista que era enfermera, que fue la primera que acuñó, ¿no es cierto?, el término, y después lo tomó la OMS, en relación a los requisitos universales, ¿ya? Y ella define estos requisitos como los mínimos que tenemos que tener, y tiene que ver con la capacidad de respirar. Entonces aquellos que
fuman, por ejemplo, van a limitar la capacidad que tiene el organismo de producir el intercambio de oxígeno, ya, y que nuestras células estén sanas, de alimentarnos, de ventilarnos, de hacer ejercicio. Ya, eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Va a depender también este autocuidado de la edad o requisitos del desarrollo en que nosotros nos encontremos, ¿ya? Si bien es cierto, habla de autocuidarse, si yo soy mamá o tengo a cargo una persona que no puede realizar ella su propio autocuidado, yo lo puedo hacer por ella. Y va a depender de la edad, ¿no es cierto?, qué tan habilitados estemos para poder desarrollarlo. Y también qué hacemos cuando dice requisitos de alteraciones de desviación de la salud, qué hacemos nosotros cuando estamos enfermos, ¿ya? O tenemos algún problema de salud. Aquí lo que se pide o lo que se define es que la persona sea capaz de consultar a quienes sí saben de salud para que se puedan cuidar, ¿ya? Y todo esto del autocuidado requiere siempre de motivación. Yo tengo que estar motivada por cuidar mi salud y por no tener enfermedades, por lo tanto lo practico. Y sigo, ¿no es cierto?, las recomendaciones que da el personal de la salud. Esto no significa que como profesionales de la salud nosotros nos alejemos y dejemos a las personas solas. No, todo lo contrario. Es una responsabilidad compartida. Nosotros tenemos que ser capaces de entregarles a ustedes toda la información y ustedes también tomarla y aplicarla, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, ¿ya? ¿Qué se requiere entonces para el autocuidado? ¿O qué requiere? Primero, cuidarse de uno mismo, ¿ya? Acceder a toda la información, poder aplicarla. Hay limitaciones, obviamente. Muchas veces a nosotros nos dicen, haga ejercicio, pero no tiene dónde hacerlo o se complica un poco. Y lo otro es el aprendizaje en relación al autocuidado, ¿ya? Entonces vamos a tener distintos tipos de autocuidado. Y algunas cosas ustedes ya lo han visto acá. Uno, el autocuidado físico. Requiere, ¿no es cierto?, que nosotros seamos capaces de dormir las horas adecuadas, hacer deporte, pasear, descansar, cuidarme, hasta echarse crema, ¿no es cierto?, darse un baño tranquilo. Eso también son elementos de autocuidado, o no hacer nada en algún minuto. Todas las que somos mamá, trabajamos, de repente tenemos que tener esa instancia de decir, en este minuto voy a no hacer nada, ni siquiera voy a tratar de no pensar para poder, ¿no es cierto?, darnos un poco, ¿no es cierto?, de tiempo y de autocuidado. En relación a la emoción o lo emocional, primero que todo, amarse, valorar, ¿no es cierto?, lo que yo soy, ser capaz de expresar lo que siento, pedir perdón, tener compasión, ser positivo, también ayuda, ¿no es cierto?, al autocuidado. La parte social, también es importante saber pedir ayuda y dónde la voy a pedir. Tengo que ser capaz, tengo que tener a alguien que me escuche, ser querida, ¿no es cierto?, tener relaciones sanas. Y en relación a lo cognitivo, meditar, leer, ¿no es cierto?, disfrutar de actividades que sean enriquecedoras para nosotros, ¿no es cierto?, no juzgarme ni tampoco juzgar a los demás. Cuando uno obtiene toda esta información, porque he querido informarme sobre salud y cómo me puedo cuidar, viene otro concepto que está muy de la mano con el autocuidado, que es la autogestión, que es la decisión que yo tomo libremente de, ¿no es cierto?, finalmente aplicar el autocuidado, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, en base a lo que yo ya conozco. Por ejemplo, si yo ya sé que el ejercicio me hace bien, yo sé que debo hacerlo, pero finalmente decido no realizarlo por la razón que sea, también tengo que hacerme cargo y responsable de esa decisión de no realizar, por ejemplo, actividad física, ¿ya? Porque va a traer, ¿no es cierto?, consecuencias. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el conocimiento, ¿no es cierto?, también tenemos que ser capaces de gestionar ese conocimiento en pos de mejorar y mantener, ¿no es cierto?, una salud sana. Entonces, antes de darle el paso a Paola, yo me tengo que preguntar, ¿soy capaz, ¿no es cierto?, de realizar esas actividades de autocuidado? ¿A quién le pido ayuda cuando, ¿no es cierto?, tengo alguna duda sobre cómo cuidar mi salud? Y cuándo determino realizar o no realizar, ¿no es cierto?, este autocuidado para mejorar o mantener mi salud. Ahora va a seguir Paola con la presentación de alcohol y drogas. Gracias, Anita. Y también agradezco a Carolina por haberme incluido en este proyecto. Estoy súper orgullosa de poder participar y súper feliz de que haya tanta gente participando, además, porque es ahí donde tiene que llegar el mensaje y ahí donde tiene que ramificarse este mensaje, ¿no es cierto? Y confiamos en ustedes que esto va a pasar.
sobre todo en este tema que es un poco triste, el de alcohol y droga. A mí, trabajando en esto tanto tiempo, también me entristece un poco, porque parece que uno se pegara contra la pared todo el rato, porque no, como que nadie hace caso. Entonces, nuestra misión es tratar de entregar el mensaje y educar a las personas, ¿no es cierto? Eso es. Yo no soy del área de la salud, eso quiero dejarla claro. Yo soy neurobióloga y yo entiendo cómo trabaja el cerebro con respecto a la droga más que la salud propiamente tal. Así que aquí cualquier complemento ayuda también. Entonces, en esto del consumo de alcohol y droga, el autocuidado parece que no lo escuchamos, ¿no es cierto? Porque vemos un trago y lo consumimos, nos parece que no pasara nada, esto no hace nada, ¿no es cierto? Con tomarse un tecito de menta. Esa es la sensación que hay en mucha gente, y por eso uno ve que hay una conducta generalizada frente al alcohol. El alcohol es tóxico para cualquier cuerpo, para cualquier célula es un tóxico, pero a nosotros no nos parece mal en general en la sociedad, ¿no es cierto? Se consume asociado al entretenimiento, en lo más grande, ¿no es cierto? El típico, yo siempre hablo del bautizo famoso del Valdivia, ¿no es cierto? En la selección de fútbol. Se asocia a fiestas familiares, se asocia a eso, se asocia a reuniones de los estudiantes, se asocia a entretenimiento en general, pero también se asocia a efectos farmacológicos. Hay gente que lo pasa muy mal, que está bajo mucho estrés y encuentra en el alcohol un aliado y tiene, aunque sea por unos segundos, una calma. Entonces, a algunas personas también les produce un efecto farmacológico que buscan, lamentablemente, ¿cierto? El consumo de alcohol y también otra droga, y también aquí tabaco, marihuana, que también hay una conducta generalizada sobre todo estos tiempos de marihuana, cocaína y tantas otras más, que a las otras les tenemos un poco más de miedo, ¿no es cierto? Pero alcohol y marihuana son los más generalizados. Y alcohol, sobre todo, es el que más se consume en el mundo. Consumimos mucha cantidad, sobre todo en Sudamérica y sobre todo en Chile, mucha cantidad de alcohol. En todo el mundo, más o menos, el promedio de alcohol por trago son 10 gramos. En Chile usamos 15. O sea, ya no fuimos para arriba. O sea, por trago ya tomamos mucho más cantidad de alcohol, ¿no es cierto? Y esta cantidad de alcohol, y de las otras drogas también, yo aquí voy a englobar a todos, pero el alcohol es el más problemático por ser lo que más se consume. Solo el alcohol mata a más de 30 millones de personas, perdón, 3 millones de personas. O sea, la cantidad de muerte por alcohol es muy alta, y no es muerte por accidente solamente, no es muerte por violencia solamente, sino que la muerte asocia a algunas enfermedades que están alrededor del consumo de alcohol. Diabetes, y yo le hablo con conocimiento porque esto está publicado. Diabetes, cáncer está asociado al consumo de alcohol, hipertensión, otras enfermedades que no todas están asociadas las muertes están asociadas al alcohol, pero muchas de ellas sí. Y la OMS juntó todas las muertes y las relacionó con el alcohol, y encontró que 3 millones de personas mueren al año por el consumo de alcohol. Hasta el momento tenemos 1 millón de personas muertas por COVID, ¿no es cierto? Y es pandemia, y estamos todos asustados por eso. O sea, vamos como, ¿cuánto? 9 o 10 meses de COVID y va 1 millón, que no pasa nada, son 3 millones. O sea, el alcohol es mucho más grave que el mismo COVID, entonces. Ahora, ustedes tienen que transmitir a la población, ¿no es cierto? Porque es así de grave. Ahora, yo me quiero enfocar en dos cosas importantes. Una es los grupos de riesgo. ¿Quiénes son las personas que más van a sufrir por el consumo de alcohol? No siendo adictas, todavía no estamos hablando de adicción, ¿no es cierto? Y son los adolescentes y jóvenes en etapa de desarrollo, jóvenes o niños en etapa de desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos, los adolescentes, esto estoy hablando hasta los 21 años, son las personas que se está formando su cerebro. Y ahí es donde viene mi background de neurobióloga, ¿no es cierto? Se está formando su cerebro, sus neuronas se están conectando, y esas conexiones van a quedar por toda la vida. Cualquier tóxico que se consuma en la etapa adolescente, alcohol, droga, exceso de comida, estrés, o sea, hay varias otras cosas que pueden ser tóxicas, pueden alterar la formación de estas redes neuronales, y eso va a quedar por toda la vida. Y ese es el problema grave que hay con dar insultos, se le llaman en la época adolescente. Y la otra época importante en la que yo les mandé un audio, o sea, una cápsula, es el embarazo. Entonces, el embarazo
todavía no hay un conocimiento o una decisión de no consumir en el embarazo. Muchas no lo hacemos, pero todavía hay personas que piensan que no pasa nada. ¿No es cierto? Que una copita no va a pasar nada. Todavía hay personas que piensan eso y sí pasan cosas. El cerebro de este bebé que se está formando en el útero también se programa y genera una conducta que en su adolescencia o en su adultez puede ser deteriorar su vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas personas que consumen inútero, o sea, o la madre consume en el embarazo, puede generar adicción o ser más vulnerable a ese bebé para ser adicto en el momento que pruebe drogas, ¿no es cierto? Y varias otras cosas más que les mostré en la cápsula. También hay una responsabilidad de los padres, ¿no es cierto? Yo en la cápsula puse que se ha recomendado que los padres, los hombres, cuando quieren ser padres, deberían dejar de consumir alcohol y drogas 6 meses antes de la concepción. Así de fuerte está el nuevo conocimiento. Y por último, la adicción, que es a lo que puede llegar a una persona que consume tanto alcohol y otras drogas, ¿no es cierto? Y la adicción es cuando ya pierdes la voluntad, no puedes dejar de consumir droga y todo lo que te rodea es en función de la droga, ¿no es cierto? Una enfermedad crónica es dañina para ti como individuo, ¿no es cierto? Puedes robar, puedes quedar tirado en la calle, puedes perder tu trabajo, etcétera, pero también está el problema que perjudica a todo el entorno, o sea, perjudica a tus padres, a las personas, a tu familia, a la persona que vive contigo y daña a la sociedad en general. Entonces, al final, es un problema social, ¿no es cierto? La otra, por favor, Anita. Entonces, como les decía, nosotros estamos enfrentados a varias drogas. Las legales, alcohol, tabaco. Las que están en el medio ahora por la discusión social, está marihuana, ¿no es cierto? Que es una droga dura, tóxica y que puede producir muchos daños. Y hay otras drogas que son cocaína, pasta base y muchas otras más, otras sintéticas también, que que producen el mismo efecto en el cerebro. O sea, son todas drogas propiamente tal. ¿Ya? La siguiente, por favor. En la última encuesta que se reveló de Senda, ¿no es cierto? Se puede ver, y esta es lo que la entrevista que se hicieron hasta el 2018, se vio que en nuestra región hay una prevalencia de consumo de alcohol de un 36%. O sea, de 100 personas, 37 personas consumimos alcohol, ¿no es cierto? 11% consume tabaco, un 1,8% consume cocaína y también hay un 0,5% que consumen tranquilizantes. Tranquilizantes también se puede considerar una droga porque puede producir adicción. Sobre todo los tranquilizantes que se consumen a destajo, que no son bajo receta médica. Entonces, sobre todo en estos tiempos de pandemia, hay que tener especial ojo en el consumo sin receta médica de los tranquilizantes porque también pueden producir efectos tipo otras drogas. La siguiente, por favor. Ahora, les hablé de los grupos de riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué riesgo tengo yo de consumir alcohol y que ese consumo de alcohol o de otra droga me lleva a un consumo problemático de alcohol y otra droga? El consumo problemático, ya sea un consumo excesivo o una adicción, ¿no es cierto? Y los factores de riesgo son consumir en la adolescencia, consumir en el embarazo y también consumir gatillado por estrés, ¿no es cierto? Como buscando un efecto farmacológico, de aliviar tu estrés por consumir, ¿no es cierto? Se sabe que la maquinaria que genera en el cerebro el estrés va a alimentar de alguna manera las conexiones neuronales para formarse haciéndose dependiente de la droga, ¿ya? Entonces, esto adquirió mucho énfasis ahora en la pandemia porque estamos todos sujetos a estrés, ¿no es cierto? Aislados socialmente, eso genera estrés, con miedo, con incertidumbre. Entonces, hay mucha preocupación de que ese estrés pueda generar en algo peor, incluso que es consumir drogas y alcohol. La siguiente, por favor. Claro, lo que ya les dije, la droga en el embarazo, ¿no es cierto? Se ha visto que usted tiene la cápsula que varias drogas hasta ahora, y lo demás se sabe otra vez en el alcohol, produce efectos en el feto, programa su cerebro y cuando el bebé o
la descendencia de adolescentes, se empiezan a detectar cosas que son producto de este consumo de alcohol. Por ejemplo, son más propensos a tener enfermedades mentales, depresiones, hiperactividad también, tienen baja memoria, baja adquisición y consolidación de la memoria y pueden ser adictos a drogas de abuso. Entonces así vamos perpetuando la problemática de la adicción y vamos siendo más susceptibles a la población. Entonces ahí hay un grupo de riesgos que es fácilmente controlable y que podemos enfocarnos en todas las estrategias que podemos usar. ¿La siguiente? Ahora, una de las preguntas que siempre me hacen y que seguramente ustedes están interesados es cómo tratamos la adicción. Yo le dije que no soy de equipo médico, pero estaba involucrada también en esos grupos, ¿no es cierto? Y el tratamiento de la adicción hay tratamiento de la adicción, eso es importante decirlo, hay tratamiento de la adicción, es importante que se detecte una adicción, entonces tiene que ser evaluado por un equipo médico especialista para ver una adicción, y el tratamiento o el plan terapéutico debe ser bien asociado a un equipo médico. Ya, lo importante aquí es que ustedes como líderes comunitarios puedan detectar personas con problemas y derivarlo, ¿no es cierto? Y en las derivaciones, el número del Senda está, yo he trabajado harto con Senda y encuentro que han hecho un buen trabajo especializado y ellos tienen un número de teléfono que, parece que está la siguiente, ¿o no? Es la siguiente, dame la siguiente y después volvemos. Claro, este número de Senda que ustedes deben conocer muy bien, ellos están todas las 24 horas del día y ellos pueden orientar hacia dónde ir si hay personas con problemas. Los van a derivar a CESFAM y de CESFAM hay partes específicas en los hospitales que son, hay especialistas. Nosotros en el Hospital San Pablo tenemos un grupo especialista en tratamiento de alcohol y droga. O hay centros también asociados a Senda que son centros de terapia donde hay psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, etcétera, que van a tratar a las personas. ¿Ya? Vamos a eso. Entonces, en general, este dibujo lo saqué de uno de los documentos que le di como complementario, uno donde se habla harto de tratamiento, es un libro de la Asociación Nacional de Estados Unidos de Alcohol y Droga, y ellos son los que llevan la batuta de todo esto, y aquí se muestra que un tratamiento debe ser una visión completa que va desde el cuidado del familiar, ¿no es cierto? El familiar se tiene que involucrar en el tratamiento hasta el cuidado médico y la necesidad personal de hacer un tratamiento, ¿no es cierto? Hay que tener, como dice ahí, un plan de tratamiento, también hay farmacoterapia asociada al tratamiento y hay terapia de la conducta y consejería, que es una terapia psicológica, que esos son los tres ejes mucho más fuertes de la terapia, ¿no es cierto? Pero están todos los otros formas también de poder contener esta terapia que tiene que ayudar. Por ejemplo, aquí dice servicio para cuidar a los niños. ¿Cierto? Si es una mujer que está encargada de los niños y tienes una terapia, tiene que haber alguien que te ayude con los niños. Entonces, aquí tiene que haber una visión mucho más... primero, reconocer que la adicción es un problema que no es por tu culpa, ¿no es cierto? Que tú no eres adicta por tu culpa, sino que fuiste vulnerable a eso y necesitas un tratamiento. Entonces, porque ese es uno de los problemas de por qué no se tratan a los adictos, ¿no es cierto? Entonces, reconocer que no es la culpa de la persona, llevarlo a terapia y contenerlo completamente, desde la casa hasta el servicio médico. Ahora dame la última. Ay, me estoy alargando un poco. Sí, no quería dejar de mostrarles esta pirámide que seguramente ustedes la han visto antes en otras clases, que esta es la pirámide de estrategias para impacto en salud pública que se puede usar para cualquier visión de salud pública, ¿no es cierto? Entonces, va desde los más grandes esfuerzos que se pueden hacer, que son cambiar los factores socioeconómicos. Y se ha visto que esta base de la columna de influencia sobre los factores socioeconómicos es lo que se ha visto que produce más impacto en la población para evitar el consumo de drogas. ¿Ya? Ahí lo estoy llevando más a la droga. ¿Qué factores socioeconómicos? ¿No es cierto? Que la persona tenga un lugar digno para vivir, que la persona tenga una buena educación, que la persona tenga consultas periódicas, ¿no es cierto? Si en la adolescencia ya tenía algunos problemas de consumo que se ha detectado
que haya una política pública para ser detectado inmediatamente, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tiene que estar la salud pública y tiene que estar el gobierno muy, muy bien intencionado para modificar esos factores socioeconómicos para evitar que la persona llegue a problemas, a consumo problemático de drogas y alcohol. Después están los cambios en el contexto del individuo, ¿no es cierto? El individuo que le hace tomar malas decisiones, ¿no es cierto? Estos individuos, esas personas que viven en poblaciones donde hay tráfico de drogas, por ejemplo, ellos están más fácil, susceptible a consumir drogas porque está ahí, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo. Entonces, ahí cómo podemos, como líderes comunitarios, como gobierno, como comunidad, tratar de cambiar ese contexto, o como familia, cambiar ese contexto para evitar que llegue a ser un problema. Ahí también, en esa parte también cabe los impuestos, el aumento de impuestos al cigarrillo, hacia cero al cigarrillo, que sirvió mucho, por eso estamos consumiendo menos cigarrillos. Eso ha servido mucho, una política muy buena. Entonces ahí está lo que ha rondado muchos años en el gobierno, aumentar el impuesto al alcohol, ¿cierto? Que eso se sabe, en otros países se sabe que el impuesto al alcohol es una estrategia muy buena para poder disminuir el consumo. Aquí no se ha podido hacer, lamentablemente, por otras presiones, ¿no es cierto? Pero hay algo que tiene que hacerse, ¿no es cierto? Después viene intervenciones a largo plazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, inmunizaciones en enfermedades, por ejemplo, como el COVID, inmunizaciones, y hubo un tiempo que se buscó mucho una vacuna contra la cocaína, contra ser adicto a la cocaína, fíjate. Y tuvo algunas personas que le hizo bien, o sea, personas que podían consumir cocaína y no se hacían adictas, ¿no es cierto? Y eso ayuda harto, pero no se ha seguido, lamentablemente, y no se ha encontrado. Y es bien difícil tener una vacuna contra eso, y por otro lado se favorece a consumir más y al tráfico y a todos los problemas legales que lleva, ¿no es cierto? Y en la punta de la pirámide está el esfuerzo, hay estrategias que requieren más esfuerzo individual de la persona, ¿no es cierto? Pero que también tiene un impacto alto en esa persona que hace el esfuerzo. Y ahí está el asesoramiento y la educación, ¿cierto? Si todos nosotros sabemos exactamente qué hace la droga, podemos tener mayor poder de decisión. O sea, si yo sé que la marihuana me va a hacer mal, y si yo no sé cuánto THC tiene esa marihuana que voy a consumir, puedo irme a urgencia con una intoxicación grave, ¿no es cierto? Si yo sé eso, no voy a consumir la marihuana, o por lo menos voy a preguntar qué tiene la marihuana, cuánto THC tiene, ¿no es cierto? Entonces, la educación es muy importante. Saber qué te pasa en el cerebro o en el cuerpo cuando estás consumiendo. Estoy pensando en los niños chicos, ¿no es cierto? Niños de colegio, por ejemplo, que ellos sepan exactamente qué es lo que hacen. Yo creo que aumenta su poder de decisión. O sea, ya, estoy enfrente de esta droga, me hace bien o me hace mal, yo decido. Y eso es muy importante para hacerlo. Y la última era solamente algo que repetí nomás en el manual, que encuentro que ustedes son fundamentales para tener estrategias para prevención y cuidado del uso y abuso de drogas. Y desde mi punto de vista, yo concentraría esfuerzos en los principales grupos de riesgo, por ejemplo, la embarazada y el adolescente, promover espacios de educación en temática de uso de droga y alcohol, y también promover espacios para la utilización de factores de afrontamiento activo al estrés, ¿no es cierto? Y ahí se enumeré varios, ¿no es cierto? Por ejemplo, favorecer socialización, favorecer el ejercicio en comunidad, favorecer también a los grupos religiosos. Eso han ayudado mucho en los tratamientos. El Alcohólico Anónimo y las asociaciones de tratamientos que están asociadas a la iglesia han ayudado mucho en los tratamientos de las personas, fíjate. Así que hay varias cosas que ustedes podrían, y me voy a incluir, podríamos hacer para poder tratar esta problemática. Eso, muchas gracias. Perdone que me largue. Muchas gracias, Paola. Vamos a leer algunos comentarios que hay en el chat. Me tuve que poner otros lentes, pero no equivocarme. Ana María dice, ¿existen centros ambulatorios y residenciales hasta qué edad? Sí, mira, Senda tiene varios recintos, pero son asociados a, bueno,
Hay muchos que tienen problemas, personas con problemas legales que los transfieren a estos recintos, pero yo he visitado algunos y son recintos bien contenedores y están bien preocupados de tener el equipo de trabajo. Yo he hablado con psicólogas, con psiquiatras y con psicopedagogos que están asociados en el centro, donde las personas pueden pasar una estadía más o menos larga hasta que se recupere y le dan cierto seguimiento. Súper bueno. Sí. También hay centros que son privados. Ahí yo no los conozco, pero acordándome del señor Calderón Argandoña, ¿no es cierto? Ahí había un recinto bien bonito que he sabido que varias personas van ahí, que es una casa residencial que también contenido, o sea, existen. Pero los públicos serían los de Senda, que están asociados, de que hay varios, en la región hay varios. Sí. Y también de adolescentes, mujeres y hombres. Sí, efectivamente existen. Y se pueden quedar, digamos, tienen residencia y también continúan con su terapia ambulatoria porque las residencias igual no son tantas, no tienen tanto espacio, por así decirlo. Pero sí se da el apoyo también después ambulatorio, sobre todo en la fase inicial de cuando deciden, el principio cuando se deciden dejar, ¿no es cierto?, toman la determinación en el fondo de dejar la droga o el alcohol. Esa primera parte es bastante difícil, ¿ya? Y ahí requieren de estar hospitalizados y de mucho apoyo. Después, Mario Trigo dice que en el CESFAM-PAC de Pedro Aguirre Cerda tenemos el grupo de autoayuda multifamiliar muy activo. Perfecto. Mira qué bueno, Mario, sí. ¿Podrías comentarnos a lo mejor, no sé, cómo se manejan? Sería interesante escuchar cómo se ayudan, etcétera, las actividades que realizan. No sé si quieres comentarnos, Mario, puedes abrir tu micrófono antes de continuar con lo de más abajo. Bueno, me preguntan entonces el auto... Ah, sí, háganlo más. Buenas tardes para todos. Realmente yo estoy un poco alejado, pertenezco sí al voluntariado del grupo de autoayuda multifamiliar del Pedro Aguirre Cerda, donde se acogen a familias completas y van formando grupos que no pueden ser más de 11 personas. Entonces hemos formado ya más de 4 grupos en los cuales están muy activos, como decía, en el autocuidado de la familia, se les orienta con psicólogas y todo tipo de profesionales que los pueden orientar. Y es muy activo, como te digo. Qué bueno. Y es muy bueno que se acoge a todas las personas que quieran acceder a ellos. Eso. Qué bueno. Gracias. Importante que incluyan a las familias, porque esto afecta a todos. Después preguntan acá, si el autocuidado tendría relación con el autoestima. Sí. Las personas requieren también quererse para a sí mismas para poder, ¿no es cierto?, desarrollar las acciones de autocuidado, ¿ya? Después, si cuestan dinero las residencias sanitarias, las que son particulares, sí, son las residencias, bueno, sanitarias son las de actualmente, pero las residencias, sí, las que son privadas son caras. Después había otra actividad en la iglesia, los Lourdes también se juntaban varios ex adictos para mantenerse ahí. Eso también era bien importante, que sería bueno que se replicara, así como lo que dijo el señor Mario, que se replicaran esta actividad, esta acción en varias partes. Que requieren de mucho apoyo durante el proceso, ¿ya? Muchas gracias, Paola, muy claro, muy buena la exposición. Después, el consumo de alcohol y droga en el embarazo y las repercusiones. ¿Hay más preguntas? En el liceo dice que contaban con una brigada de autocuidado para adolescentes y jóvenes. Mira qué bien, súper bien, porque nosotros tenemos la concepción de salud escolar en nuestro país que solamente tiene relación cuando los pesan, los miden, va una señorita que le ve los ojos y escucha, y eso no es salud escolar, tiene que ver con introducir los cuidados de la salud desde la niñez en los colegios. El número del fonodroga, lo voy a poner al tiro. Ahí está el número del fonodroga.
Y dice que están conscientes de la problemática del consumo de alcohol y droga, se empodera a la comunidad o territorio a través de la participación. Exacto. Y si quiero crear una fundación para rehabilitación de alcohol y droga, ¿a quién debo pedirle ayuda? Ahí yo creo que a Senda Paola, ¿cierto? Ellos Sí, pueden Senda, orientar. y si quiere más, porque yo conozco a personas de fundaciones de otras partes, entonces podría conectarlas para ver cómo lo hicieron. Yo no sé específicamente cómo lo hicieron, pero conozco a estas personas, así que podría conectarlas si está interesada. Ya. Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de Cintia en relación a la promoción de la sexualidad, ¿no es cierto? Y la reproducción. Salud sexual y reproductiva. Sí, es que me pongo, Gracias, Anita. uso como 500 lentes, entonces. Está bien. Bueno, para modo de introducción, ¿cierto? Vamos a mencionar que la educación de la sexualidad es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, pero que se inicia, ¿no es verdad?, dentro del nacimiento de las personas, de los niños, ¿cierto?, en el grupo familiar, que transcurre desde el minuto desde que ellos nacen hasta toda la vida, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay muchos vínculos que se van a establecer al interactuar, ¿cierto?, el niño con diferentes grupos etarios, ya sea, ¿cierto?, en la primera infancia, en los jardines infantiles, luego en los colegios y finalmente en la universidad y luego ya en la sociedad en general. Lo que se ha visto actualmente es que se han apreciado importantes cambios de conductas, actitudes y valores en lo que va referente a la sexualidad de los jóvenes y los adolescentes de los distintos sexos, ¿cierto?, esto a nivel nacional. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. No sé si Ronnie los podrá silenciar a todos y yo me... ¿Los pueden silenciar a todos? Ronnie. Que no estamos nosotras como administradoras, así que no lo puedo hacer. Pero, Joana, tú eres, si lo puedes silenciar, por favor. No, yo no puedo. No, es que no estamos como administradores. Hola, entonces, en el fondo, la adolescencia y la juventud son unos de los momentos más importantes de la vida de las personas en las cuales nosotros podemos moldear, ¿no es verdad?, estas conductas que pudiesen originar riesgo para las personas, originar lesiones, trastornos de salud, secuelas y en algunas oportunidades hasta la muerte. ¿Ya? Por lo tanto, la promoción de la salud va a constituir uno de los pilares más importantes y fundamentales para abarcar estas acciones que son dirigidas, ¿cierto?, a promover conductas seguras en la sexualidad y la salud sexual, ¿cierto?, de las personas. Y nos vamos a ir de lleno con las infecciones de transmisión sexual y VIH, ya que la verdad es que el material es bastante extenso, pero para no extendernos más y porque la verdad es que está todo, ¿cierto?, en el manual y en las cápsulas, sabemos que las infecciones de transmisión sexual y VIH son una de las principales causas de enfermedades agudas, de infertilidad. Ahí llegó el Ronnie y nos silenció a todos. A largo plazo, ¿cierto? Y también causantes de muerte en el mundo. Son enfermedades que se pueden transmitir de una persona a otra a través de contacto físico íntimo y de las actividades sexuales, y estas van a incluir un conjunto, ¿cierto?, de enfermedades. Aquí están algunas nombradas, pero son otras más, ¿cierto?, como por ejemplo la clamidia, la gonorrea, los herpes genitales, el virus del papiloma humano, que las personas pueden tener la condición, ¿cierto?, de portador del virus, pero no generar la enfermedad, que va a ser, ¿cierto?, el cáncer cervicuterino, cáncer de pene, cáncer de vagina, también incluso de boca. La sífilis y el VIH. Muchas de estas enfermedades tienen un periodo de pródromo, que son un periodo de ventana, ¿cierto?, donde parecen asintomáticas, pero siguen transmitiéndolas a las otras personas en las actividades sexuales que ellos sostienen. Pueden hacer daño, por supuesto, y transmitirse. La siguiente, Anita. Importante saber cómo se propagan. Se puede contraer una infección de transmisión sexual al tener relaciones sexuales, ya sea vaginales, anales u orales, con alguien, con cualquier persona que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual, y por lo tanto cualquier persona con una sexualidad activa puede contraer una infección de transmisión sexual.
En algunas ocasiones ni siquiera es necesario el acto sexual completo, es decir, penetraciones vaginales o anales, para contraer cualquier infección, ya que hay algunas como el herpes o el virus del papiloma humano que se transmiten por el mero contacto de piel con piel. La siguiente, Anita. Vamos a hablar netamente de la prevención, pero es importante saber que existe, además de obviamente de conocer cuáles son estas enfermedades y cómo se propagan, también existe tratamiento específico para cada una de ellas y en su mayoría son bastante tratables. Ya, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis, tienen tratamientos específicos y se pueden eliminar. El virus del VIH, ¿cierto? El virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, ese no tiene un tratamiento específico ni una vacuna de momento, pero sí hay un tratamiento con triterapia para poder bajarnos, ¿verdad?, la carga viral y que quede en un espacio ya casi nulo de enfermedad. Pero, ¿qué puedo hacer yo para prevenirla? Lo principal que se habla, ¿cierto?, internacionalmente es que obviamente si las enfermedades de transmisión sexuales se transmiten, ¿cierto?, por el acto sexual, entonces la principal forma de prevenirlas va a ser la abstinencia. Pero hay que ser bastante consecuente, ¿cierto? Y saber que la población en general no genera, no se cuida, ¿cierto?, con abstinencia, pero sí uno podría instar, por ejemplo, a que la pareja sea una pareja mutua, de monogamia, es decir, que no hayan relaciones abiertas con otras personas. En el caso de que sea así, obviamente uno tendría que utilizar métodos de barrera para prevenir estas infecciones de transmisión sexual. Otra de las cosas que también se habla en varias publicaciones a nivel internacional y nacional también, es instar a la población a realizarse los test. Antiguamente solamente se hablaba de prevenir con condón, ahora no solamente se habla de esa forma, sino que se añade también al uso de condón o de preservativo, ya sea femenino o masculino, el uso de los test para pesquisar si es que la persona está portando o no en ese momento o tiene alguna de estas infecciones. Ya eso obviamente nos va a dar la seguridad de que mi pareja está limpia y por lo tanto yo puedo tener relaciones sexuales de forma mucho más segura con mi pareja. Otra de las cosas importantes es siempre conversar, discutir con mi pareja sobre cómo vamos a prevenir estas enfermedades, estas infecciones, ¿cierto? Y también aprovechando la instancia sobre cómo vamos a prevenir el embarazo si es que no lo estamos deseando. Siempre también importante mencionar que una de las cosas que también deberíamos decir a nuestros adolescentes es siempre establecer los límites, saber hasta dónde vamos a llegar en la relación, y eso es importante que se diga abiertamente, la pareja que lo diga abiertamente y que estén en pleno conocimiento, para que después cuando uno no quiera una cosa u otra dentro de la relación sexual no hayan ciertos inconvenientes ni malos problemas, ni nos vayan a llevar al otro extremo, ¿cierto?, que vendría siendo la violencia. En el caso de las mujeres, vamos a tener que hacer un apoyo extra porque las mujeres no solamente se tienen que prevenir las infecciones de transmisión sexual, sino también tenemos que ayudar, ¿cierto?, a prevenir el embarazo, y ahí una visita a la matrona no estaría de más. Y siempre también es importante, ya que estamos hablando de alcohol y drogas, comentar, ¿cierto?, que las relaciones sexuales idealmente no se tienen que mezclar, ¿cierto?, con consumo desmesurado de alcohol y drogas, ya que eso nos puede traer un aumento de las probabilidades de conductas sexuales riesgosas, es decir, por ejemplo, olvidar el condón o tener relaciones con alguien que no estaríamos, digamos, ejecutándolas en forma normal. Anita, la siguiente. Gracias. En relación a las conductas sexuales seguras, el sexo seguro en el fondo lo que nos va a decir, ¿cierto?, es que en el fondo nos vamos a proteger a nosotros mismos y a nuestras parejas en contra de las infecciones de transmisión sexual. Para eso, una de las primeras cosas, ¿cierto?, es la utilización de preservativos o de condones, ya sean femeninos o masculinos, pero también hay otros métodos de barrera, como por ejemplo la barrera de látex bucal, si es que, por ejemplo, una persona quisiera practicar el sexo oral. Las barreras cubren partes de los genitales, protegiendo de los líquidos corporales y de cierto contacto de piel con piel a lo que constituye, ¿cierto?, la vía de contagio de estas infecciones de transmisión sexual. La realización de las pruebas serológicas, como les dije en un inicio, también es importante si es que
yo tengo relaciones con varias personas, por ejemplo, o si no tengo una pareja sexual definida, monogámica, también es importante, pero eso no reemplaza, ¿cierto?, el uso del método de barrera. También se pueden utilizar otras conductas, como por ejemplo, conductas o actividades sexuales que no generan penetraciones, ¿cierto?, pene-vagina o pene-ano, y en ese caso las masturbaciones, por ejemplo, también podría ser una manera también de lograr intimidad en la pareja sin aumentar el riesgo de una infección de transmisión sexual. Y como ya les mencionaba, nunca consumir en forma desmesurada alcohol ni drogas, ni mezclar, ¿cierto?, las actividades sexuales con esto, porque ahí también obviamente podemos aumentar el riesgo. La siguiente, Anita. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es la violencia. La violencia ha sido, tanto en las relaciones amorosas de los jóvenes y los adolescentes, como también en los adultos, ha sido un fenómeno que ha estado estudiado por otras formas, ¿cierto?, de violencia en las relaciones, como por ejemplo las violencias conyugales o las intrafamiliares o el maltrato infantil. Han habido varios estudios que han ido demostrando, ¿cierto?, a lo largo del tiempo cuáles son los estimados, ¿cierto?, porcentaje de violencias que existen, ¿cierto?, en los jóvenes y los adolescentes, y que pudiesen, ¿cierto?, llevar a un adulto violento que puede generar, por supuesto, violencia dentro de su familia, con sus hijos o con sus parejas. En Chile no hay muchos datos duros, la verdad, pero la mayoría de los datos que tenemos hacen referencia a estudios generales sobre juventud, donde hay preguntas sobre violencia, como por ejemplo las encuestas del INJUV, o estudios de prevalencia de la violencia en donde se pueden analizar algunos datos por grupo etario. ¿Ya? Lo que sí se ha visto es que en los últimos 3 años han ido aumentando, ¿cierto?, los datos en relación a las experiencias y percepciones de la violencia en el pololeo. Esto ya desde aproximadamente el 2003 en adelante se ha visto un aumento. Es importante mencionarlo porque, como ustedes ya saben, ¿cierto?, en los últimos años esto se ha hecho mucho más visible, no solamente porque se ha exteriorizado, sino más bien que también se habla, ¿cierto?, con mucha más holgura y soltura sobre la violencia en las familias, sobre la violencia en las parejas. Algo que antes, por supuesto, se mantenía escondido, ¿cierto?, bajo las 4 paredes y no se visibilizaba. Ahora con la pandemia también ha sido algo que ha aumentado, los femicidios no han bajado, las estadísticas de los reportes por violencia dentro de las familias tampoco han bajado, todo lo contrario, han ido en aumento, lo cual también debería encenderse todas las luces sobre qué es lo que podemos hacer nosotros como líderes comunitarios para ayudar, ¿cierto?, a estas personas. En materias de políticas públicas específicamente, respecto a acciones de materia de prevención, hay algunas orientaciones que están en el Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar que se dictaron en noviembre del 2012, que está vigente todavía, no se ha sacado otra norma, y estas definen la violencia en pareja o doméstica como toda forma de maltrato o abuso, ya sea físico, psicológico, emocional, sexual o económico, que tiene lugar en la pareja sin importar la forma del vínculo. Sin embargo, cuando se describe la violencia por grupo etario, se hace considerando una violencia intrafamiliar contra las mujeres como un grupo homogéneo y sin distinguir especificidad por edad, contra niños, niñas o contra los adultos mayores. En el fondo lo que estamos haciendo acá al violentar, ¿cierto?, dentro de la familia y al que el niño vea que es un ambiente natural, estamos normalizando una conducta para que él después, cuando esté en la etapa de la adolescencia o la etapa de la adultez, lo vea como algo normal. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir, ¿cierto?, a educar. En relación al concepto de violencia de género o violencia machista, como algunas personas también se refiere al tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género, y se usa de manera intencional la agresión, ya sea mediante fuerza física, con el propósito de causar daños o limitar o manipular a la persona. Las causas están ampliamente estudiadas, aquí los psicólogos podrían hablar mucho más de ello que nosotras, ¿cierto?, como enfermeras, pero dentro de las cosas que sí se han descubierto es que existe por la persona agresora, por la parte agresora, un móvil, ¿cierto?, de poder, de dominación. También hay un estereotipo de género, por lo general de machismo, y también pueden haber sentimientos de inseguridad, baja autoestima, o también
tintes narcisistas que pueden producir que se consideren ciertos propios derechos por encima de las otras personas. Hay distintos tipos de agresores, también hay distintos tipos de violencia, y en ese sentido aquí podemos ver en esta imagen los tipos de violencia como son la física, que es la más conocida, ¿cierto? La más reconocida, donde es el acto que se inflige el daño físico a una víctima a través de la agresión directa, y este daño puede ser temporal o permanente. Aquí tenemos muchísimos ejemplos a nivel nacional, sin ir más allá, el caso de Nabila, por ejemplo. Nabila Rifo, la que perdió sus ojos a manos de su pareja. También tenemos violencia psicológica, donde si bien es cierto no hay una agresión física, existe una agresión donde la persona se puede ver humillada o menos valorada o atacada psicológicamente por el otro. También existe la violencia sexual dentro de la pareja, independiente de que sea una pareja, un matrimonio, etcétera, donde no están los límites claros, también puede existir una violencia sexual. Y económica es cuando la persona que posee ciertos los recursos monetarios limita a la otra persona de los recursos. Finalmente también tenemos la violencia patrimonial, que es la usurpación o destrucción de los objetos o bienes o de las propiedades de las personas que son víctimas de violencia, con el fin de producir este daño psicológico, y la violencia social, que se basa en la limitación, control, en la inducción del aislamiento social de las personas, separando, ¿cierto?, a la víctima de su familia, de su grupo de amigos, etc. De nuevo, ¿hay alguien con el micrófono encendido? Ron, no sé si está por ahí para... Don Gastón Cortés, por favor, apagar el micrófono. Ahí parece que lo apago. Anita, ¿me das la siguiente? Ya. Ahora vamos con un poco en relación a la prevención del embarazo. Dentro de las cosas más lógica, ¿cierto?, de la prevención del embarazo va a ser obviamente prevenir el sexo vaginal, ya sea a eso me refiero con la introducción del pene dentro de la vagina o cualquier otra actividad sexual donde el esperma pueda tocar la vulva o la vagina. Ya, esto es lo que se conoce como la abstinencia, pero hay que ser bastante concretos, ¿cierto? Y saber que dentro de nuestra sociedad la abstinencia es algo bastante poco lograble en el adulto. Ya en los adolescentes nosotros obviamente tendríamos que tratar de educar de la mejor forma para retardar lo máximo, ¿cierto?, el inicio de la actividad sexual, y una vez iniciada o una vez teniendo, ¿cierto?, la intención de iniciarla, realizar consejerías, charlas o educaciones con el fin de entregar todos los recursos y las herramientas para prevenir el embarazo y obviamente las infecciones de transmisión sexual. Anita, gracias. Una de las maneras entonces para proteger contra estas infecciones y el embarazo es utilizar barreras de protección para un sexo seguro, como por ejemplo pueden ser los condones femeninos, masculinos o las barreras bucales, cada vez que se practique el sexo oral, anal o vaginal. Para prevenir el embarazo se recomienda utilizar además un método anticonceptivo, es decir, utilizar la combinación de ambos métodos que se llama es lo que se conoce, como doble barrera. Es decir, utilizamos dispositivos de barrera para prevenir las ITS y además utilizamos dispositivos como por ejemplo la píldora o dispositivos intrauterinos o algún método anticonceptivo para disminuir el riesgo de embarazo. El condón, ¿cierto?, o preservativo es lo único que sabemos que previene el embarazo y las infecciones de transmisión sexual al mismo tiempo, pero si se practica, por ejemplo, sexo pene-vagina, la mejor protección es utilizar un condón más otra clase de anticonceptivo, como por ejemplo una pastilla anticonceptiva, Implanol o de inyecciones, que también son ampliamente conocidas y que a la gente le gusta bastante porque protege por varios meses, es más cómodo porque no te tienes que estar tomando la pastilla todos los días, entonces disminuyes el riesgo de que se te olvide y con eso obviamente disminuyes el riesgo de embarazo. Otra de las formas para mantenerse siempre saludable va a ser realizarse los exámenes de detección de serología, como ya les había comentado. Acá en el manual, yo les puse además los números de contacto en caso de que ustedes quieran hacer consejería o charla en relación a violencia, ya que se han ido masificando en el último tiempo, especialmente ahora en contexto de pandemia. Ahora vamos a un tema totalmente distinto que tiene que ver con la higiene personal y ambiental. Una de las medidas más importantes para prevenir cualquier enfermedad infectocontagiosa es la higiene de manos. Nosotros tenemos un video de higiene de manos que se los vamos a subir a la plataforma porque me parece que no está.
donde se enseña la técnica correcta desde inicio a fin y todo el procedimiento completo para que ustedes lo puedan adaptar dentro de su grupo familiar, replicar con su familia y después, por supuesto, enseñar a la comunidad. La higiene de manos, como les digo, es una de las medidas más importantes entonces para prevenir cualquier propagación de enfermedad infectocontagiosa. El agua corriente, limpia y segura es esencial para la higiene y el lavado de manos adecuado. Nos vamos a referir, por supuesto, al contexto pandemia, que es el contexto por el cual estamos en este momento inmersos, pero es muy importante saber, ustedes como líderes comunitarios, que no solamente en contexto pandemia nos tenemos que lavar bien las manos, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque Chile es un país de catástrofes naturales y Chile como país de catástrofes naturales es esperable, ¿no es verdad?, que además de la pandemia ocurran otro tipo de emergencias como por ejemplo aluviones, inundaciones, terremotos, tsunamis, etcétera. Y en ese contexto es igual de importante realizar una higiene de manos que va a disminuir la propagación de gérmenes. Ahora, la técnica de la higiene de manos es exactamente la misma y nosotros, como les digo, se las vamos a subir a la plataforma. En relación a COVID, y es como una de las cosas que era para nosotros importante transmitir, ¿cierto?, en esta clase, es que dentro de las medidas para prevenir la propagación del virus hay medidas de autocuidado que tenemos que cumplir nosotros como población en general, ¿cierto? Y en eso me refiero a la higiene de manos frecuente con agua con jabón por 20 segundos para lograr, ¿cierto?, la solución espumosa, ya que la espuma es lo que, ¿cierto?, desintegra la pared que recubre el virus, la membrana lipídica que recubre el material genético por el cual está compuesto el virus y con eso, ¿cierto?, uno se arrastra después con el agua y se elimina. Si no dispongo de agua con jabón para realizar la higiene de manos, puedo utilizar soluciones de base alcohólica que tengan al menos un 60% de alcohol. La técnica es exactamente la misma, también dura los 20 segundos, tiene que ser en las palmas, en los dorsos, espacios interdigitales, las uñas, el dedo pulgar y las muñecas de ambas manos y tengo que esperar a que se evapore. Es importante mencionar que el alcohol gel se debe evaporar y no después me tengo que secar las manos con toalla de papel, ¿ya? Una cosa es importante esa, y la otra del alcohol gel es que el alcohol gel es inflamable. Entonces, si yo no espero que el alcohol gel se evapore y después voy a cocinar, por ejemplo, corro el riesgo de inflamarme y quemarme. Otra de las medidas importantes, ¿cierto?, es mantener la distancia social de 1,8 metros, dice el CDC, MinSal y OMS dicen 1 metro. Pero lo importante, ¿cierto?, es mantener la distancia con las otras personas, utilizar mascarillas siempre que voy a salir de mi casa y la mascarilla me tiene que cubrir nariz y boca, no solamente boca, ya que por la nariz puedo inhalar las gotitas. Si voy a exponerme a un lugar donde la distancia social no es posible, como por ejemplo en el transporte público o trabajo en salud, utilizaría además una pantalla, ¿cierto?, ¿cuánto se llama? Antiparra o escudo facial. Escudo facial. Ahí me acordé. Escudo facial o antiparra para, ¿cierto?, aumentar la protección, ya que como sabemos el virus probablemente se transmite por estas 3 vías, que serían las conjuntivas, es decir, los ojos, nariz y boca. Y ahí la antiparra me va a ayudar, ¿cierto?, o el escudo facial a prevenir el ingreso por la tercera vía. Además de eso, es importante mencionar la higiene respiratoria. ¿A qué me refiero con la higiene respiratoria? Que si yo voy a toser o estornudar, tengo que saber cubrir mi boca, ¿cierto?, con el antebrazo y después lavarme las manos. Y si voy a utilizar pañuelo desechable, este tiene que ir eliminado al basurero y no a mi bolsillo. Estas recomendaciones para limpieza y desinfección de latas de alimentos de superficie que yo les dejé en el manual, que tiene que ver con la cantidad de cloro y agua que vamos a mezclar, es importante mencionar que están extraídas, ¿cierto?, del CDC, pero en un contexto no pandémico, ¿ya? Porque en pandemia la dilución tiene que ser la que nos estandariza MinSal y que se refiere a 20 ml de cloro por 1 litro de agua. Si no estamos en pandemia y estamos, por ejemplo, en un tsunami y una zona, ¿cierto?, de la ciudad se quedó sin agua y tengo que potabilizar el agua para desinfectar superficies, para desinfectar alimentos, para limpiar las latas de alimentos, etcétera, entonces ahí yo puedo utilizar estas diluciones que están escritas en esta diapositiva y que también están en su manual para que ustedes las puedan ver con más calma. Y el procedimiento es bastante simple. Tenemos que lavar, ¿cierto?, por ejemplo, si vamos a utilizarla para lavar los alimentos, o lavar los mesones, desinfectar los mesones de la cocina, platos,
etcétera. Tendríamos que lavar, ¿cierto?, con agua caliente, limpia y jabón, enjuagar con agua limpia y desinfectarlas con esta solución de 1 taza de cloro en 5 galones de agua limpia y después dejarlas secar al aire. Esto estamos hablando, insisto, en un contexto no de pandemia, ya esto es un contexto natural, por una emergencia natural, por ejemplo, un tsunami o un terremoto o un aluvión, etcétera, donde lo que necesitamos acá es potabilizar el agua y desinfectar. Ya, lo mismo con las latas de alimento, lo mismo con las verduras, la fruta, con cualquier cosa que yo vaya a consumir, ¿cierto? Que pueda estar contaminada, ¿cierto? Por ejemplo, con aguas hervidas o con barro, con tierra, etcétera. Anita. Acá lo mismo, para superficies, por ejemplo, que no se usan para alimentos, que no absorben agua y que pueden haber estado en contacto con agua de inundación, que el agua de inundación sabemos que es un agua sucia, como por ejemplo los pisos, los fregaderos, los juguetes, las herramientas, etcétera. La dilución va a ser de 1 taza de cloro en 5 galones, lo que equivale a 18,9 litros de agua. Y aquí vamos a lavar las superficies con agua tibia, con jabón, enjuagarlas con agua limpia y desinfectar con esta solución y después dejarla secar al aire. Ya, eso entonces es la presentación. Como les digo, es un resumen en realidad porque esta parte era un poco más amplia, pero está todo el detalle tanto en el manual como en las cápsulas. Exacto. Consultas, preguntas, aprovechen ahora de realizarlas en el chat, no veo ninguna. Pueden escribirla, pueden abrir su micrófono para que puedan comentar. ¿No tienen preguntas? ¿Dudas? Yo creo que están escribiendo. ¿O no? Ah, puede ser. Dice muy Estuvo súper clara. claro también, las presentaciones estuvieron bastante claras, se agradece. Qué bueno. Ya. Si no tienen preguntas ni dudas, bueno, Paula me pidió que hiciera el cierre de la actividad. Solamente recordarles que el día 28 ustedes nos tienen que enviar el último día de plazo para enviar, ¿no es cierto?, su planificación de actividad de promoción de salud. Y durante todo este periodo vamos a estar de aquí hasta el 28. Vamos a estar atentas a preguntas a través de la plataforma Classroom si nos quieren realizar, ya si tienen alguna duda o alguna pregunta en relación, ¿no es cierto?, a la actividad que ustedes programen o diseñen para trabajar en su comunidad, en su CEFAM, ¿no es cierto?, donde ustedes pertenecen, ¿ya? Nada más que agradecerles a todos por haber participado. Como les digo, vamos a estar atentos a sus comentarios o consultas, ¿no es cierto?, que puedan acceder o puedan aparecer después, ¿no es cierto?, cuando estén revisando el material o estén, ¿no es cierto?, revisando las cápsulas. Para poder resolver esas dudas, ¿no es cierto?, y que el trabajo quede de la mejor manera y todos se saquen un 7. Esa es la idea, ¿ya? Por último, decirles que hay algún tema que no se tocó, que era el tema de las mascotas, pero está en la cápsula que es bien cortita y está bien clara, que básicamente es la ley Cholito, que se dice comúnmente, pero, ¿no es cierto?, que es una ley que empezó a regir ya hace un par de años, ¿no es cierto?, y que nos hace responsable del cuidado de nuestras mascotas, ya o de los animales de compañía. Así que ya tenemos, ¿no es cierto?, todas las herramientas para que puedan realizar la actividad y vamos a estar, ¿no es cierto?, atentas como ya les mencioné. Les agradezco mucho. Nos vemos. Adiós. Quería agradecer también la clase súper integral, el autocuidado con una mirada bastante sistémica, integrando bastantes áreas de abordaje del autocuidado y más que nada agradecer a todos los líderes territoriales, a los representantes de instituciones que estuvieron hoy presentes, a través de los trabajadores sociales que están a cargo de sus grupos en los centros de salud. Se va a tomar contacto para el próximo trabajo. Hoy no olviden que hay que subir un trabajo más, que es del módulo anterior, y agradecer a las docentes por la calidad tan buena de las presentaciones que hoy día nos hicieron. Eso, vamos cerrando, parece, Andrea. De mi parte, muchas gracias, Andrea de Teral. Sí, por nuestra parte también como Departamento de Salud agradecer en general a la Católica del Norte y a todos los docentes que han participado en esta Escuela de Líderes.
es la primera vez que hacemos en un formato remoto, algo así. Así es que comentarles que luego se nos viene una última etapa de cierre de la Escuela de Líderes, así que si bien esta es la última clase, igual nos vamos a juntar una vez más, ¿ya? Para poder transmitirle algunas cositas y algunas sorpresas que se nos vienen en el marco del plan trienal, ¿ya? Y que tiene que ver con el apoyo a los territorios. Hay presupuesto asociado a mejoramiento de los territorios y eso lo queremos trabajar con todos ustedes también. Así es que estén súper atentos, coordinados con su equipo, ¿ya? Así es que agradecerle una vez más su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.